Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día que nos permite glorificar su santo bendito nombre y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por este medio que nos escuchan. Que el Señor les bendiga. Hoy domingo 28 de junio del 2020 iniciamos este orden de culto para la honra y gloria de Dios. Con toda reverencia y quietud tenemos la oración de ofrecimiento que está a cargo del pastor William Gómez Romero. Vamos a orar. Querido y buen Padre que moras en los cielos, una vez más delante de tu presencia, queremos derramar nuestras vidas delante de ti y queremos, amado Dios, depositar en esta hora este tiempo que hemos de dedicar para la adoración de tu nombre. Te rogamos, oh Dios, que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu para que en este tiempo de adoración y de reflexión podamos adorarte en espíritu y en verdad. Quita, amado Dios, todo pensamiento y todo mal deseo del corazón que pueda hacer un estrago. Te rogamos, Señor, que consagres nuestras vidas para este tiempo en la gracia de Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos la lectura devocional en el libro de Salmos, en el capítulo 33, del 1 al 5, a cargo de nuestra hermana Aurelia López. Vamos a tener la lectura devocional, hermanos, en el Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tenemos el himno número 2, Solo a Dios la gloria, a cargo de la ministra de música Andrea Magaña. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entonar el himno número 2, A Dios sea la gloria. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer un coro de 1.000.000 de ángeles
solo a Dios la gloria. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos la oración de confesión a cargo del hermano Abimael Méndez. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestras maldades y límpianos de nuestros pecados, porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Sí, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo tu justicia, tu misericordia y tu amor divino, tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo, el cual por la sangre que derramó en la cruz borró nuestros pecados, nos hace aceptos delante de ti, los cuales confesamos en este momento, Señor, reconociéndote a ti como el justo, el Dios santo y verdadero, y nosotros, Señor, rebeldes por nuestros pecados y nuestras maldades. Padre amorosísimo, en estos tiempos de angustia y de tribulación, te suplicamos, Señor, tu misericordia en medio de esta tribulación. No estamos angustiados, no sabemos qué hacer, pero confiamos en tu amor y en tu misericordia, en el sacrificio de tu Hijo amado, el cual llevó nuestras enfermedades, el Señor, el cual se humilló el justo por el injusto. Gracias, Señor, por ello. Te rogamos, pues, que tú des la salida a esta gran tribulación que nos estamos viviendo en estos días. Gracias, Señor, porque nos humillamos al Dios poderoso, al Dios grande, misericordioso, que contestará nuestra súplica y nos dará tiempo de paz, nos dará tiempo de bendición, nos dará, Señor, la salida a esta gran tribulación. Dice Jeremías, yo enviaré la medicina, yo enviaré salud a ustedes y verán grandes cosas que yo les revelaré. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de humillarnos delante de ti, suplicando tu perdón y suplicando también tu misericordia. Todo por fe esperamos recibirlo en el amor de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tenemos la oración de petición a cargo de nuestra hermana Doris Sánchez. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristo, la luz del mundo. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana, que Él nos permite, Señor, despertar y poder, Señor, reunirnos a través de este medio, Señor, para platicarle a Él todo aquello que acontece en nuestras vidas. Es momento de la oración de petición. Oremos, hermano. Padre eterno, Dios de infinita misericordia, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En estos momentos, Padre bendito, estamos aquí reunidos, una porción de hijos tuyos, a los cuales tú les has permitido, Señor, tener este ministerio muy temprano en la mañana, Señor, para platicarte todo aquello, Señor, que acontece en nuestras vidas y que tú ya sabes, Señor, pero te agradas de que tus hijos, Señor, te lo platiquemos. Padre bendito, en estos momentos te estamos rogando, Señor, que visites a cada uno, Señor, de los enfermos que se encuentran en los hospitales o en sus casas, Señor, padeciendo, Padre bendito, de este virus que está atacando y está asolando a la humanidad, Señor. Padre eterno, te suplicamos que tú, Señor, derrames tu bálsamo sanador en cada cuerpo, en cada vida, para que pronto, Señor, ellos recuperen, Señor, su salud. También te suplicamos que ahí donde están, Señor, en su lecho de dolor, aclamen a ti, porque solamente tú, Señor, es el único que puedes salvar, Señor, y curar esos cuerpos dolidos.
También, Señor, te suplicamos por todo el personal médico, Señor, que está, Señor, en esta batalla, Padre bendito, con esta epidemia, y que diariamente, Señor, están expuestos a un contagio, Señor, pero clamamos a ti, Padre bendito, para que en tu inmensa misericordia tú los guardes de todo peligro, Señor, y de todo mal. De igual manera, Señor, te estamos suplicando por las autoridades, Señor, de nuestro país, de nuestro estado, para que también, Señor, ellos puedan seguir tomando decisiones, Señor, que ayuden a la humanidad, Señor, a contrarrestar, Señor, todo esto que nos está pasando, Señor, y que también nosotros como seres humanos, como individuos, podamos, Señor, reflexionar y también ser obedientes, Señor, a lo que las autoridades nos dicen. Te ponemos en tus manos la vida de todo aquel, Señor, que tiene que salir a trabajar para traer un sustento a sus familias, Señor. Te suplicamos por las viudas, por los huérfanos, Señor, para que tú seas el proveedor, Señor, de cada una de esas familias, Señor, y también por todo aquel que carece de un empleo, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que pronto puedan encontrar, Señor, un empleo que les dé un sustento, Señor, para poder, Señor, llevar a sus casas, a sus familias, Señor. También, Señor, te suplicamos que los que tenemos el privilegio, Señor, de contar con lo necesario y que podemos, Señor, ayudar y apoyar a todo aquel, Señor, que tú pones en nuestro camino, seamos también sensibles a ello, Padre. Que todo esto que estamos pasando, Señor, nos haga, Señor, con un corazón más sencillo, Señor. Y también, Señor, pedirte por todo aquello, Señor, que en estos momentos escapa, Señor, de mi mente, pero que tú ya sabes, Señor Dios y Padre bendito. Por fe, Señor, sabemos que tú escuchas y que tú responderás de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te dejamos todas estas peticiones. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del 1 al 5, a cargo de nuestra hermana Carmen Piedrasanta. Buenos días, tengan hermanos. Tenemos la lectura bíblica del día de hoy. La encontramos en Ezequiel 2, del 1 al 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en él espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharon, pon una casa, porque son casa rebelde. Siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Tu hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro.
y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían encima en él endechas, lamentaciones y ayes. Palabra de Dios. Con toda reverencia y quietud escuchamos la reflexión a cargo del licenciado en Sagrada Teología, nuestro hermano Ronnie Eduardo Gabriel Pérez. Ya hemos escuchado y leído la lectura alternada que le encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 2. Y vamos a ver que Ezequiel capítulo 2 habla sobre el llamamiento de Ezequiel por parte de Dios. Y es aquí entonces donde lo va a hacer quizás no lo va a hacer en las condiciones en que Ezequiel esperaba que fuese el llamado. Vemos que cuando uno recibe el llamado de parte de Dios, no vemos en qué circunstancias estemos. Si es momento de alegría o de felicidad que estemos atravesando, sino cuando Dios llama, nosotros aceptamos el llamado en donde estemos. Y es aquí entonces donde Ezequiel es un libro profético lleno de visiones. Y es un libro también de Ezequiel, contemporáneo también de Jeremías. Sin embargo, la historia de Ezequiel es muy diferente también a la historia de Daniel, ya que ellos estuvieron precisamente en el exilio, es decir, ellos fueron conquistados por los asirios, por los babilónicos o los caldeos. Entonces son llevados a estos lugares, y parte de todo eso, aunque Daniel gozó después de algunos beneficios o bendiciones, porque al principio fue llevado también al foso de los leones, donde Dios no se apartó de él. Fue echado también al fuego. Sin embargo, después llega a ser parte de el trabajo del rey. Sin embargo, Ezequiel cuando recibe el llamamiento, lo recibe también en el exilio. Y es aquí donde entonces van a ver que Ezequiel, su alma, también su espíritu se sentía triste, se sentía desanimado por el lugar en donde estaba. Nueva etnia, nueva cultura, nuevas tradiciones, nuevas lenguas. Y lo vamos a ver entonces que Ezequiel recibe el llamado, pero vea usted que antes de recibir el llamado, es decir, antes de afirmar por Dios el trabajo y la labor que va a hacer Ezequiel, ve usted que en el capítulo 1, versículo 3 dice: y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Entonces, vea que al principio Ezequiel era el sacerdote del pueblo, pero ahora va a tener una tarea más específica para ser un profeta. Recuerde usted que el profeta es el que va a dar un mensaje, no un mensaje suyo, sino un mensaje que viene de parte de Dios. Y es aquí donde vamos a ver quizás algunos profetas falsos y verdaderos. Los verdaderos profetas son aquellos que llevan el mensaje de lo que Dios les está diciendo. Y es aquí entonces donde el capítulo 2 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oía al que me hablaba. Vea usted cómo
el resplandor de Dios hizo que este hijo de hombre se pusiera o se postrara delante de esta majestuosidad. Pero Dios le dice: ponte sobre tus pies porque te daré una tarea que tienes que realizar. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Vea usted que cuando era sacerdote no quiere decir que no tenía el Espíritu, simplemente iba a reafirmar. No vamos a creer en las doctrinas, no vamos a creer en algunas denominaciones que dicen que solamente cuando el Señor quiera manifestarse es donde el Espíritu entra en nosotros. Mientras tanto, si el Señor no quiere decirnos nada, el Espíritu no está con nosotros. De ninguna manera Ezequiel habla de esta forma, sino que él está diciendo es afirmar lo que él ya estaba haciendo. Pero ahora no lo va a hacer desde la perspectiva del sacerdote, sino que parte de su sacerdocio era una preparación, podemos decir, era una preparación teológica de lo que vendría después para ponerlo en práctica. Y es aquí entonces que él afirmó realmente lo que tenía que hacer. Vamos a ver entonces que nosotros, al momento que creemos, recibimos y somos sellados con el Espíritu Santo. Y es aquí entonces donde Ezequiel sigue diciendo el versículo 3: yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Vea usted que a pesar de que fueron conquistados, a pesar de que fueron llevados cautivos, conquistados, este pueblo de Israel nunca dejó, sino que siempre desobedecía a Dios. Y a pesar de que estaba en otro lugar, el pueblo se sentía feliz porque estaba aprendiendo de la idolatría de un lugar apóstata. Y es aquí entonces donde el llamado de Ezequiel va a ser a predicar, a anunciar el evangelio, a anunciar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo ya estaba siendo muy rebelde y se estaban rebelando contra Dios. Vea usted cómo Dios llama a su pueblo, que en su momento estuvo con él, lo ayudó y todo. Pero vea usted que el pueblo se alejó. El pueblo fue rebelde. Y por su rebeldía hizo entonces que ellos fueran cautivos, llevados al exilio. Es aquí entonces donde empieza ya no la tarea del sacerdote, sino la tarea del profeta a profetizar a su pueblo. No solamente él no iba a profetizar a todos, sino que él se preocupaba primeramente por el pueblo de Israel, porque ese era el pueblo de Dios. Entonces él tenía que hacer a través de Dios que el pueblo
no fuese tan rebelde y regresara a nuevamente tener comunión con Dios. Versículo 4. Yo pues te envío, a hijos de duro rostro y de empedernidos corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y parte de eso le dice Dios, y tú, hijo, no tengas miedo, aunque estés entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Ve usted cuál era el trabajo encomendado? Y vamos a ver entonces que no era un lugar estando como lo que estaba haciendo Ezequiel en Jerusalén, siendo sacerdote, estando en la iglesia. Vamos a ver que para los capítulos 36 y 37, ya la iglesia o ya el templo había sido destruido. Y es aquí entonces donde nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cuál es la tarea? No solo de los pastores, de los misioneros, de los líderes, del consistorio, sino también de la amada iglesia. ¿Cuál es la tarea encomendada? No esperemos recibir cuando un conferencista pasa al frente, recibir aplauso, recibir elogio, sino Ezequiel lo hizo muy diferente. Ezequiel no era muy reconocido por lo que hacía, porque lo hacía en otra cultura, en otra lengua. Y veamos que muchos líderes esperamos que nos elogien, esperamos que nos traten bien, esperamos que tengan el tiempo para que a nosotros nos traten de la mejor manera. Pero Ezequiel era diferente. Ezequiel ni lo conocían muchos. Y también había falsos profetas diciendo que ese lugar era el pueblo de Dios. Mientras que Ezequiel esperaba que el pueblo regresara al verdadero Dios. Y esto es lo que pasa, amado hermano, dentro de las iglesias. Vamos a ver que no solo vamos a predicar a los que no han conocido el evangelio, sino que también vamos a predicar a los mismos dentro de la iglesia. Aquellos que realmente han aceptado a Cristo. Aquellos que en su momento hicieron pacto, pero sin embargo, vamos a ver que no. Dentro de las mismas iglesias hay muchos que todavía no están convertidos del todo a Dios. Hay muchos que todavía solamente están convencidos de que hay un Dios, convencidos de que existe el cielo y el infierno, pero hay muy pocos dentro de la misma iglesia que son aquellos que han y que se han convertido a Dios. Y es aquí entonces la labor de Ezequiel. La labor de Ezequiel no era por todos, sino que Dios le dice a su mismo pueblo que se rebelaron. Y se rebelaron, vea usted, aun cuando conocían a Dios, aun cuando estuvo en la presencia misma de Dios en todo su caminar. Aun cuando a ellos les faltaba la comida, la bebida, Dios estaba presente y aún así se rebelaron contra Dios. Y eso fue la ira que provocó que fueran exiliados. Vea entonces cómo Ezequiel quiere llamar al pueblo. Cómo dentro de las iglesias
hay hermanos que todavía están viviendo bajo su pecado, que todavía están viviendo y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y la labor de Ezequiel no era que lo trataran bien, no era que porque se llevaran bien iban a tolerar el pecado. Y es triste ver cómo hoy, dentro de las iglesias, líderes, consistorio y todo eso, es triste ver cómo tapamos el pecado porque nos llevamos bien, porque hay un círculo de amistad que está mejor. Y eso hace entonces que no se predique del todo y del pecado. Vamos a ver entonces, amado hermano, que es triste ver esto que pasa en las iglesias. Los líderes no solo tienen que ser elogiados, no solo tienen que ser aplaudidos, no solo tienen que ser reconocidos por sus extensas y grandes predicaciones, sino que la iglesia no quiere que se sienta feliz con un líder que esté al frente y que pueda él tolerar todas las cosas de lo que el pueblo hace, sino es lo contrario. Un líder o los que están al frente, no solo pastores, no solo misioneros, no solo ancianos, líderes de cada organización dentro de la iglesia, sociedad femenil, jóvenes y todo, niños, diáconos, no solo es que reconozcan porque hace un buen trabajo, sino lo más importante, que vea el pecado, que predique del pecado para que el pueblo se arrepienta. No es ver caras felices a los hermanos, llegar y saludarlos, llegar y estrechar la mano y decir no te preocupes, todo estará bien. Sino es llegar, corregir, exhortar, predicar de aquel que comete pecado, ¿qué le espera? Y reconciliar. Sin embargo, hoy en día solo buscamos tener fama, ser un buen conferencista, que nos reconozcan. Pero Ezequiel no. Ezequiel predicaba a un pueblo rebelde. Y dentro de la iglesia hay muchos hermanos que todavía fallamos, que todavía cometemos pecado. Pero también es de predicar, de reconocer, pero de una reconciliación con Dios. El pueblo rechazaba, el pueblo rehusaba, el pueblo no escuchaba. Sin embargo, Dios usó a este sacerdote, a este profeta, para llevar el mensaje clave, el mensaje de la palabra. Por eso los versículos 8 y 9 nos va a decir, 7, les hablaré pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Por eso, antes de pararse frente a un púlpito a predicar, debe él primero saborearlo. La misma palabra de Dios. Debe él conocer la palabra de Dios. Debe él conocer, porque de esa manera él va a transmitir el evangelio de Dios. Pero parte de eso debe aplicarlo en su vida, debe vivirla,
debe ponerlo en práctica para que de esa manera, al pararse al frente, él pueda enseñar la misma palabra de Dios, pero cuando él lo ha comido, cuando él ve que la misma palabra de Dios es como la miel muy dulce que va a poder enseñar a otros. Así que, amado hermano, el llamamiento de Ezequiel fue quizás un poco triste, porque ya no estaba en Jerusalén, sino estaba preocupado, porque ya estaba en el exilio. Pero aún así él aceptó el llamado, aceptó predicar al mismo pueblo rebelde, al mismo pueblo que conocía a Dios. Y eso necesitamos los líderes, predicar, anunciar. No solo predicar de la felicidad, de la alegría, sino predicar también del pecado, que dentro de ellos hay muchos hermanos que aún solamente están convencidos, pero no están convertidos del todo a Dios. Y es ahí entonces donde Ezequiel esperaba llevar el mensaje. Algunos lo escucharon, algunos rehusaban, algunos se burlaban. Pero Dios le dijo, no tengas miedo. Vas a estar entre gente ignorante. Vas a estar entre aquellos que burlan. No tengas miedo, tú ve y predica lo que yo te diré. Así que, amado hermano, si usted se encuentra o es un líder o quiere ser líder, predique primero lo que es el verdadero mensaje de Dios. Ponga en práctica en su vida diaria y predique del tema que sea necesario. Y si es de exhortar a los hermanos, hay que hacerlo para que también los hermanos no sean rebeldes y se vuelvan a Dios. Esperando pues, hermano, que esta palabra del llamamiento de Ezequiel nosotros lo tengamos y podamos ser estrictos y podamos predicar el evangelio puro de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su vida. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el himno número 93, Mi culpa Él quitó, a cargo de la ministra Andrea Magaña Sánchez. Vamos a unir nuestras voces y cantar alegremente el himno número 93, Mi culpa Él quitó. Mi culpa
gloria de Dios. Damos gracias a Dios por este banquete espiritual que se llevó en esta hermosa mañana. Tenemos la oración final a cargo de nuestra hermana Rosa Olivia Figueroa Priego y la bendición apostólica que está a cargo de nuestro pastor William Gómez Romero. Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso culto que se ha llevado a cabo y me tocó el privilegio de hacer la oración final. Oremos en reverencia. Señor Jesús, en esta hora de la mañana te agradecemos tu amor, tu cuidado, tu misericordia, este orden de culto en el cual nos gozamos, Padre, la lectura de tu palabra, la predicación. Permite que ese alimento espiritual sea de bendición y de fortalecimiento en nuestras vidas, Padre Santísimo. Quédate, Padre Santo, con toda tu iglesia y síguenos guardando, sustentándonos en estos momentos difíciles de prueba, Padre, que estamos viviendo. Pero te pedimos también que seas mi Dios con todo tu pueblo donde quiera que esté y con todos los enfermos de ese bichito, Padre, que ha transformado el mundo. Pero nosotros tenemos la confianza de que tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey. Bendícenos, Padre, en este tu santo día y quédate con nosotros en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo y la guía, compañía y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Amén.